Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Estamos transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas para todos ustedes. Disculpen estos inconvenientes y les agradecemos que estén sintonizando en esta noche el programa. Un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Hoy continuaremos en esta noche con el estudio de la carta de Santiago en el capítulo número 2. En los dos programas anteriores, nuestro hermano Juan Ramón Chávez pues ha dado el tema en el capítulo número 1, y en esta noche continuaremos con el capítulo número 2. Gracias, y les pedimos por favor de que para aquellos que pues se impacientaron un poquito, ¿verdad? Pues ahí les digan que estamos ya transmitiendo completamente en vivo. Gracias a todos los que han estado esperando este programa, y también agradecemos a nuestros hermanos que tienen este ministerio de Planeta en Vivo allá en Dallas, Texas. También queremos pues empezar saludando aquí a nuestros hermanos que están con nosotros en esta noche. Aquí está nuestro hermano Carlos Saúl, quien les da los saludos en esta noche. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes, Dios los bendiga grandemente, que a todos los que nos están escuchando y a nosotros los que estamos aquí presentes. Esperemos que el estudio de esta noche sea de gran bendición y que sea bien expuesto por nuestro hermano Juan Ramón, y que a todos les guste el estudio, y esperemos que nos sigan escuchando y que más hermanos se conecten para escuchar el programa. Dios los bendiga. Así es, y también está con nosotros en esta noche nuestro hermano Víctor, quien está también esperando saludarles. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar este programa. Les pedimos, verdad, como dice el hermano, a aquellos que a lo mejor se desconectaron, que no se vayan, que regresen, que se va a poner interesante el estudio. Y pues sí, una disculpa por los retrasos, que aquí solamente el hermano sabe que la misma moviendo, nosotros no estamos de mirones. Dios los bendiga, mis hermanos. Así es, bueno, pues es que son cuestiones técnicas, como ya en varios programas hemos reiterado, lamentablemente con el que estábamos acostumbrados a hacer todo el programa, ¿verdad? Pues la computadora ya no está, ya falleció, ya murió, ya pasó mejor vida, y ahorita estamos con otra computadora que pues hay que entenderle por el tipo de software, y eso ha lamentablemente hecho que nos atrasemos en el comienzo del programa. Pero también está aquí con nosotros, dicen que salude Isaí también, porque se mira ahí en el video. Isaí, mijo, saluda ahí. Hola. ¿Lo quieren oír? ¿Verdad? ¿Verdad? Así es. Entonces, vamos a comenzar con este estudio. Vamos a pedirles a nuestros hermanos que nos acompañen en una oración. Después tendremos un canto y ya dejaremos los micrófonos a nuestro hermano Juan Ramón Chávez, que ya está ansioso por dar el tema. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos das de seguir con este programa. Gracias por darnos esa sabiduría, darnos las herramientas y también la paciencia, Señor, para seguir transmitiendo a pesar de algunas dificultades, pero sabemos que estás con nosotros, que gracias a ti, Señor, podemos hacerlo. Te pedimos por nuestros hermanos que están conectados, por aquellos que verán el video, por aquellos que escucharán de este programa y esperando que se puedan conectar, Señor. Te pedimos por los jóvenes que estarán en los cantos, también con nuestros hermanos que colaboran aquí en este programa, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alas, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo la alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo la alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanzas, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo la alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo la alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Muy buenas noches, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos y esperamos que esta noche pueda beneficiarnos esta clase de Santiago, hermanos. Vamos a iniciar el capítulo 2. La semana pasada, mis hermanos, miramos que Santiago, especialmente en los últimos versículos del capítulo 1, Santiago habló a los hermanos de las marcas de la verdadera religión, y que consistían, hermanos, primero en ayudar a los necesitados, que son las viudas y los huérfanos, y también, hermanos, mantenerse puro, limpio, sin practicar cosas mundanas. Ahora, hermanos, siguiendo el mismo pensamiento de buena voluntad hacia los más pobres, Santiago trata un problema, mis hermanos, más que había dentro de la congregación, que había dentro de la iglesia. Era el problema del favoritismo, cosa que era inaceptable, hermanos, con la verdadera fe. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos al capítulo 2, versículo 1, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a hablar, hermanos, de Santiago, capítulo 2, del 1 al 13, acerca del cristiano y el amor fraternal. Y el Santiago empieza hablándoles a los hermanos: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La Biblia de las Américas dice así, hermanos: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La palabra de Dios para todos, hermanos, nos lo dice más explícito: ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. El Señor Santiago, hermanos, habla de la gloria de Cristo, hermano, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y les dice, hermanos, que si están haciendo a Cristo, hermanos, como objeto de su fe, hermanos, no deberían hacer acepción de personas, no deberían, hermanos, hacer favoritismo. Y eso hacía más grave, hermanos, su pecado, este pecado de favoritismo. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban diciendo que tenían fe en Jesucristo, hermanos, pero estaban haciendo acepción de personas. Y eso era muy malo, hermanos, que Santiago tiene que corregir. Y, hermanos, esto se miraba dentro de la iglesia, el pecado de favoritismo. Y Santiago les aclara, mis hermanos, que esto no puede ser posible, porque no se puede decir que se es cristiano, no se puede decir de que se tiene fe en Jesucristo, y a la misma vez, hermano, tratar de diferente manera a las personas debido a su dinero, debido a su apariencia. Hermanos, discriminar a alguien por ser pobre era un pecado grave. Lamentablemente, hermanos, hasta nuestros días
este pecado en las iglesias se sigue cometiendo. Note usted lo que Santiago va a decir a continuación, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Santiago pone aquí un ejemplo, hermanos, de favoritismo, porque lo que pretende Santiago es reforzar la enseñanza. Y dice, porque si en vuestra congregación, es decir, si en vuestra reunión entra un hombre, dice, con anillo de oro, estamos hablando de alguien que es visitante, mi hermano, alguien que no es cristiano, y el trato preferencial que le dan los hermanos a este hombre con anillo de oro, el hecho que se me terminó la mano indica, mis hermanos, que el anillo era algo llamativo, era un adorno sumamente llamativo, con señal, hermanos, o como señal de autoridad, de dignidad y honra. Antiguamente, hermanos, antes de en la mano, el anillo se llevaba en el cuello, hermanos, y normalmente eran usados como sello, pero a fin de que pudiera ser asegurado con más facilidad, la gente empezó a ponérselo en la mano. Estamos hablando de una persona que es rica, que va a la congregación, va a la reunión, hermanos, y se está llevando a cabo un trato preferencial por él, por ser rico. Y luego dice, con ropa espléndida, es decir, ropa resplandeciente, ropa de buena calidad, solo lo mejor, hermanos. Obviamente, la imagen que proyectaba este hombre era sumamente llamativa. Pero note el contraste. Y también entra un pobre. William Barclay, hermanos, uno de los escritores, menciona que en los tiempos del Nuevo Testamento, en que se escribió el Nuevo Testamento, hermanos, había dos palabras para describir a alguien que era pobre. Primero, hermanos, era tokos, la primera palabra, ¿verdad?, que describía a aquel que era pobre, que batallaba para conseguir su sostén, que tenía que trabajar arduamente, pero ahí la llevaba. Era una pobreza llevadera, vaya. Sin embargo, hermanos, había otra palabra, hermanos, para describir la pobreza extrema. ¿Sí? La pobreza extrema, era una pobreza, hermanos, que la persona estaba en peligro de caer, hermanos, en la inanición. Estamos hablando aquí, y es lo que Santiago trata de expresarnos, estamos aquí hablando no de una pobreza pasable, sino de una total indigencia. Estamos hablando aquí, hermanos, de una persona parecida a Lázaro, la del rico allá en Lucas capítulo 16, versículo 20. Estamos hablando de aquí de un pobre que está en una situación extrema. Es un indigente, hermano, que también va a la reunión, que también va a la congregación. Y dice, con vestido andrajoso, que es todo lo contrario al resplandeciente del vestido del rico. Y dice aquí, hermanos, con vestido andrajoso. La Biblia de las Américas dice con ropa sucia, ¿sí? Vestidos de harapos. Estamos hablando de una persona, hermanos, que trae puesto todo lo que tiene. La ropa está sucia, rota, maloliente. Quizás, hermanos, este hombre no se ha bañado un día, yo no sé. Pero este tipo de personas también llama mucho la atención, hermanos. Pero a diferencia del rico, a nadie se les quiere acercar. Pero también va a la reunión, hermanos. Él no trae buena ropa, él no lleva anillo. Hermanos, aquí están las dos condiciones marcadas de la sociedad.
la riqueza y la pobreza. Y el problema, mis hermanos, no es que uno fuese rico y el otro fuese pobre. Ese no es el problema. El problema, hermanos, es la actitud de los miembros de la iglesia hacia ellos. Al rico, hermanos, o se desvivían por atenderlo, pero al pobre, hermanos, no le hacían caso, lo menospreciaban. El hecho, hermanos, de que mencione estos versículos que entran a la reunión, nos enseña esa que las reuniones eran públicas, como las de hoy, ¿verdad? Las reuniones eran públicas, cualquiera podía entrar. Y aquí Santiago nos está presentando este ejemplo, hermanos, de un rico y un pobre que entran a las reuniones de la iglesia. Y fíjese usted el versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos, Santiago le dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida. Miras con agrado, es decir, le das atención especial, lo atiendes con respeto. Pero la pregunta, mis hermanos, es, ¿por qué este trato tan especial hacia el rico por parte de los miembros de la iglesia? Bueno, mis hermanos, porque a diferencia del pobre, el rico sí les podía dejar buenas ofrendas. ¿Sí? Es probable, hermanos, que detrás de esta atención estuviese la avaricia de algunos miembros o de la iglesia, ¿verdad? A quienes Santiago escribe. Y lamentablemente, mis hermanos, esta práctica se sigue llevando a cabo en muchas iglesias, ¿verdad? En muchas iglesias. Es lamentable, hermanos, que a veces el trato que se le da a las personas, muchas veces, hermanos, está basado en la apariencia de las personas y no porque son criaturas de Dios. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, de no tratar a las personas en base a los estándares del mundo, sino a los estándares de Dios. Ustedes saben lo que el mundo dice: tanto tienes, tanto vales. Pero eso no es lo que piensa Dios, hermano. Eso no es lo que piensa Dios. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. Pero fíjese lo que le decían al rico. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Note usted la excelente bienvenida que le dan los miembros de la iglesia al hombre rico. Primero, van y lo encuentran. Segundo, lo conducen o lo guían. Tercero, lo hacen sentar en un buen lugar. El énfasis que dice siéntete tú indica que sí tenían asientos allí en la reunión de la iglesia. Y el hecho que le digan en buen lugar, siéntate en buen lugar, indica en un lugar cómodo. ¿Sí? Probablemente ahí donde le da más el aire, ahí donde pega más rico el aire, el viento, donde está más acoginado el asiento, ahí siéntese, ¿verdad? No sabemos quién lo acomoda, hermanos, pero es probable que lo hayan acomodado el diácono de la iglesia. Y note usted lo que le dicen al pobre. Y le dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Nótese que aquí no hay una buena bienvenida como le hicieron al rico. A él, primero, no lo encuentran, sino que de lejos y con la mano le dicen que se quede allí. Segundo, el allí, hermanos, es en la puerta por donde había entrado. Tercero, para él no había asientos, todos estaban ocupados. 4, le dicen que solo tiene 2 opciones si quiere: quedarse o sentarse en el suelo, en el piso, a los pies. Aquí habla del estrado. El estrado, hermanos, era el lugar o la tarima
donde se ponían los pies. Así que tenía dos opciones, o quedarse parado o sentarse en los pies de los miembros de la iglesia. Hermanos, qué vergüenza, hermanos, de cómo están tratando a este hombre pobre. ¿Pero por qué? Como ya les dije antes, porque a diferencia del rico, hermanos, el pobre no puede dejar buenas ofrendas. Quizás hasta decían ellos, no hombre, este me va a venir a pedir. Mejor no vamos a tratarlo bien porque si no, no lo vamos a sacar de aquí. ¿Verdad? Hermanos, pero era una vergüenza lo que estos cristianos estaban haciendo. Hermanos, es una falta de cortesía dejar de pie a un visitante y no les importó. En lugar de que el acomodador se quedara de pie para dar el asiento al visitante, no, hermanos, él se quedó sentado. Note usted lo que Santiago les dice, versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos, esta es una pregunta retórica. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? Sí, hermanos, eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo distinción entre vosotros. Es decir, estaban haciendo una separación entre ellos. Y el hecho que mencione Santiago aquí, hermanos, entre vosotros mismos, nos está diciendo que aunque el diácono haya tratado bien al rico y tratado mal al pobre, el hecho que mencione Santiago aquí entre vosotros indica, hermanos, que el diácono actuó de acuerdo al pensamiento general que tenía la congregación. Y es lamentable, mis hermanos. Estaban haciendo esta diferencia entre el rico y el pobre, hermanos. Y fíjese, Santiago dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Sí, hermanos, se estaban convirtiendo en jueces con malas intenciones. ¿Por qué? Hermanos, porque estaban haciendo o estaban juzgando quién era agradable ante los ojos de Dios y quién no. ¿Quién podía estar escuchando la palabra de Dios y quién no? Hermanos, jueces con malos pensamientos. Sí, hermanos, jueces con malos pensamientos, porque escondían, detrás de esa distinción que hacían, escondían la avaricia, hermano. Hermanos, para un cristiano genuino, el pobre tiene tanto valor como el rico. Porque el factor, hermanos, el gran factor de igualdad es la cruz de Cristo. Y eso es importante, hermanos. Así que, ¿qué aprendemos del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2 de Santiago? Lo primero que aprendemos, mis hermanos, es que Santiago no está reprochando la riqueza del rico, ni tampoco está favoreciendo al pobre por ser pobre. Lo que Santiago está reprochando es la actitud de la iglesia, de la hermandad, hacia ellos. 2. Otra cosa que aprendemos aquí. El valor de una persona, mis hermanos, no consiste, como dijo Jesucristo, en la abundancia de los bienes que posee. No, el valor de una persona consiste, hermanos, o está en que es creado a imagen y semejanza de Dios. 3. La verdadera fe, mis hermanos, no clasifica a las personas. Las trata a todas de la misma manera, iguales. No hace acepción de personas. Porque hacer acepciones de personas, hermanos, es anticristiana. Es anticristiana esa actitud. 4. Otra cosa que aprendemos. En las iglesias, mis hermanos, no debe haber zonas VIP. Sí, hermanos. No debe haber zonas para los ricos, para los pobres. Hace algún tiempo, mis hermanos, mi esposa y yo invitábamos a una señora a la congregación, a la iglesia, a la reunión, y nos preguntó, pero ustedes no hacen allí división.
y me quedé, ¿verdad? Yo pensando, ¿a qué se refiere, oiga? Le pregunté. Dice, sí, dice, lo que pasa es que yo fui a una iglesia de aquí del centro, fui a una iglesia, llegué y me senté. Dice, era la primera vez que iba, me senté. Después fue una persona, dice, y me quitó de esa hilera de bancas. Me dijo que me levantara y me puso en otra hilera de bancas, porque me dijo que en esta hilera de bancas, ahí se sentaba la gente pudiente, la gente más vaya, la gente rica de la iglesia. Y nos expresaba la señora, yo me sentí tan mal, tan avergonzada, que ya jamás volví a ir. Hermanos, en la iglesia no debe haber zonas VIP, zonas unos para los ricos y otros para los pobres. No, mis hermanos, no debe haber eso en la iglesia. Vamos a hacer una pausita y los hermanos aquí ya tienen listo un corito. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Muy bien, vamos a continuar. El versículo 5, por favor. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago va a mostrarles que el favoritismo, hermanos, hacia los ricos es contrario a la voluntad de Dios. Y les llama la atención, hermanos, de una manera tierna. Hermanos míos, amados, oíd. Pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Con esta declaración, hermanos, Santiago nos está enseñando que en realidad la salvación era para todos. Todos podían escuchar la palabra, todos podían recibir la palabra, no solamente el que era rico. Y eso tenía que quedar claro, mis hermanos, para las iglesias a quienes Santiago escribe. Por tanto, hermanos, hacer acepción de personas no era algo de acuerdo al pensar de Dios. Pero tengo que aclararles dos cosas. Tengo que aclararles dos cosas referente a esta frase. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Quiero aclararles, en primer lugar, mis hermanos, Dios no escogió a los pobres por ser pobres. El hecho que Santiago menciona este escogimiento de Dios para el pobre es porque era a los pobres a los quienes los hermanos estaban menospreciando. Si los hermanos hubieran estado menospreciando a los ricos, Santiago hubiera defendido también a los ricos. Pero aquí Santiago se refiere a los pobres que Dios los ha elegido, hermanos, porque eran los pobres a quienes estaban menospreciando. Ahora, este texto, mis hermanos, no dice que Dios eligió a todos los pobres de este mundo. No. Si ustedes se fijan en el versículo, dice que Dios ha elegido a los que le aman. ¿Sí? Si usted lee el versículo 5, en la última parte, que ha prometido a los que le aman. Sí, mis hermanos. O sea que Dios no eligió a los pobres
en base a su pobreza. No, Dios eligió a los pobres, hermanos, en base al amor que le profesan. Por eso les digo, no está hablando aquí que Dios eligió a todos los pobres, sino que está hablando, hermanos, a los que le aman. ¿Sí? Dios eligió a los pobres de este mundo, o entre los pobres de este mundo, a los que le aman. Otra cosa que tengo que aclararles, mis hermanos, Dios no escoge arbitrariamente, ¿sí? Dios nos llama a todos a través del Evangelio, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando un hombre acepta el Evangelio, se hace elegido por Dios. ¿Por qué? Y ya es una evidencia, mis hermanos, de que ama a Dios. Y el hecho que mencione a los pobres y no a los ricos, hermanos, es que en realidad son más los pobres que sirven a Dios que ricos, ¿verdad? Por favor, hermano, que nos escucha, cuente los ricos que hay en su congregación. ¿Cuántos ricos hay? ¿Cuántos pobres hay? Hermanos, tal parece que a los ricos les resulta más difícil, hermanos, depender de Dios que de sus riquezas. Por eso Jesucristo dice, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Tal parece, mis hermanos, que el pobre, por ser pobre, está más inclinado, hermanos, a depender de Dios. Pero obviamente, mis hermanos, no quiere decir que Dios excluya de la salvación a los ricos, porque ustedes sabrán, mis hermanos, que hubo muchos ricos en la iglesia. Dios, la puerta de salvación está abierta para todos. Usted recordará de Etiopía al eunuco que era tesorero de la reina de Candace. De Atenas, usted recordará a Dionisio y a Dámaris. De Chipre, de la isla de Chipre, usted recordará a Sergio Paulo, que era el procónsul. De Tesalónica, usted recordará muchas mujeres nobles que recibieron el evangelio. De Berea, muchas mujeres de distinción. Sí, hermanos, muchos cristianos, hubo muchos cristianos ricos, pero la gran mayoría, hermanos, siempre han sido pobres, la gran mayoría. Pero note usted, hermano, que este escogimiento de Dios tiene un propósito doble. Primero, que sean ricos en fe. No solamente tuvieron que tener fe, mis hermanos, para que Dios los eligiera. Acuérdense de Marcos 16, 15 y 16. Era necesario creer. Sino también la intención de Dios, hermanos, es que ellos aumentaran en esa fe. Esta es la finalidad de la elección de Dios, hermanos. Realmente los ricos para con Dios, hermanos, no son los que tienen dinero, sino los que tienen fe. Ya sea pobres, ya sea que sean pobres o que sean ricos. Los que han decidido creer, hermanos, son los que realmente son ricos. Pero esa fe tiene que crecer y desarrollarse. El siguiente propósito, hermanos, de esta elección de Dios es que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No son los ricos o poderosos, mis hermanos, los que heredan el reino, sino los pobres de este mundo, ¿verdad? Pobres que son ricos para con Dios. La palabra reino, hermanos, en la Biblia tiene diferentes significados, pero aquí creemos que se refiere, hermanos, al cielo, allá a la gloria con Dios, a la herencia eterna, hermanos, porque el pasaje paralelo de este es en el capítulo 1, versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí, hermanos, también dice algo parecido, tiene una terminología parecido aquí el pasaje. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Por ese motivo, hermanos, creemos que se refiere aquí, cuando habla del reino, se refiere al cielo, allá a la gloria con Dios. Sí, mis hermanos. Versículo 6, por favor. Pero vosotros habéis afrentado al pobre
No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. El pero, mis hermanos, marca el contraste entre lo que los miembros de la iglesia estaban haciendo y lo que Dios había hecho. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y déjenme decirles, hermanos, la palabra afrentar significa deshonrar, despreciar, juzgar indigno, degradar. Esto es lo que los miembros de la iglesia estaban haciendo, hermanos. Y era algo en contra de la voluntad de Dios. Y es muy triste, mis hermanos, porque los pobres no solamente se enfrentaban a su situación precaria cada día, sino además de eso, se enfrentaban al desprecio, en este caso, de aquellos que eran miembros de la iglesia. Sí, mis hermanos, me da vergüenza decirlo, pero esto es lo que estaba pasando en muchas iglesias a las que Santiago escribe. El pecado del favoritismo, hermano. Es probable, hermanos, que humillara al pobre porque querían quedar bien con el rico. Y Santiago, mis hermanos, les va a recordar 3 cosas por las cuales se pone de manifiesto, hermanos, lo ilógico de favorecer a los ricos. Y les va a recordar. Primero, los ricos los explotan. Por eso pregunta Santiago, ¿no os oprimen los ricos? Por eso es ilógico, mis hermanos, que estaban favoreciendo al rico por ser rico. Y Santiago dice, ¿no os oprimen los ricos? Obviamente sí, hermanos, ¿verdad? Claro, la palabra oprimir, hermanos, significa tiranizar o explotar. Y en aquel tiempo, hermanos, explotar al pobre era haciéndolo trabajar mucho y no pagándole, hermanos, lo que era correcto, cosa que vamos a ver en capítulos posteriores, hermanos. De esa manera aumentaban sus riquezas. Santiago no está hablando aquí de una esclavitud, hermanos, si está hablando de una opresión hacia los más ricos, hacia los más pobres. Y cuando está hablando de ricos, mis hermanos, es importante esto. Cuando está hablando de ricos, no se está refiriendo a todos los ricos en general, sino que habla de ricos como una clase. Otra cosa, hermanos, u otra razón del por qué era ilógico favorecer a los ricos, es porque los ricos los sometían a juicio, hermano. Santiago dice, ¿y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Santiago estaba consciente, tenía conocimiento del mal proceder de los ricos hacia los pobres. Santiago lo sabía, hermanos. Y habla aquí de que los arrastran. Usted recordará, hermanos, aquella parábola en Mateo 18, 23 al 30 del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Llamó a su siervo, ¿verdad? Y como no podía pagarle el siervo lo que le debía, el rey le perdonó la deuda. Entonces este siervo salió y se encontró un consiervo suyo que también le debía dinero. Y como no podía pagarle, hermanos, lo agarró del cuello, casi ahogándole. Hermanos, lo agarró del cuello y le exigía que le pagara, habiéndole a él perdonado unos momentos antes su deuda, ¿verdad? Eso era lo que se hacía en aquel tiempo, hermanos. Cualquier persona podía hacer eso. Agarrarte del cuello, llevarte a los tribunales a rastras violentamente, hermanos, para que le pagara. Esto es lo que hacían los ricos con los pobres, hermano. ¿Sí? Arrastraban a las personas, llevándolas en contra de su voluntad. Y versículo 7, por favor. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Mis hermanos, esta es otra razón del por qué Santiago les dice a los hermanos que era ilógico que favorecieran al rico y menospreciaran al pobre, porque los ricos despreciaban su fe, hermanos. Por eso dice, no blasfeman ellos
el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y ustedes saben que la palabra blasfemar significa calumniar, hermanos, hablar mal, ¿verdad? Injuriar. Era de esperarse, hermanos, que los ricos incrédulos no solo se metieran con los cristianos, sino también con sus creencias. Recordemos, hermanos, que para muchos judíos Jesús no era más que un criminal que recibió lo que merecía. Blasfemaban el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y esto indica, hermanos, que alguien invocó el nombre, el buen nombre, sobre ellos. ¿Pero en qué ocasión? Es probable, hermanos, que Santiago aquí haga una referencia al nombre que fue nombrado en su bautismo, ¿verdad? Al nombre de Cristo que fue nombrado en su bautismo. Y dice aquí, ¿verdad? El buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Es decir, alguien más invocó. Quizás sería la persona que los bautizó, fue el que invocó el nombre del Señor sobre ellos cuando fueron bautizados. Es muy difícil, hermanos, hacerse de un buen nombre. Pero aquí dice Santiago que el Señor tenía un buen nombre que fue invocado sobre los miembros de la iglesia cuando se convirtieron. Así que, hermanos, mediante estas tres cosas Santiago les está diciendo a los hermanos que es absurdo que traten de una manera especial y hasta servil a los ricos y que a la vez traten mal y humillen y desprecien a los pobres. Como cristianos, mis hermanos, se debe ser respetuoso con todos los hombres, pobres, ricos, ¿verdad? Recordemos, hermanos, Santiago aquí no está condenando la conducta del rico. Ese no es su tema. Lo que Santiago está aquí condenando, mis hermanos, es la actitud de los miembros de la iglesia, una actitud discriminatoria. Eso es lo que está condenando aquí Santiago. Quizás, hermanos, los miembros de la iglesia menospreciar al pobre, favorecer al rico. Quizás, hermanos, al menospreciar al pobre, tratarlo mal, quizás de alguna manera inconsciente, ¿verdad? Estaban, quizás de alguna manera inconscientes estaban desquitando, ¿verdad? De la manera que los ricos los trataban a ellos. Quizás, hermanos, lo estaban haciendo para ganar algo del rico, ¿verdad? Sacar algún provecho, y estaban en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Versículo 8, hermano. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hermanos, si en verdad cumplís la ley real. La palabra sí indica una condición. Cuando la iglesia cumpla la ley real, hermanos, hasta entonces harán bien. Y es muy importante la palabra verdad, porque no se puede, mis hermanos, aparentar hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. Tiene que ser de verdad. Y Santiago quería dejar claro esto, hermanos, que no se puede pensar que están cumpliendo la voluntad de Dios tratando bien al rico, hermanos. Santiago tiene que dejarles claro esto, que es bueno tratar bien al rico, pero al pobre también, no nomás a uno, hermanos. No se debía tratar, hermanos, a la gente como ellos quisieran, como ellos pensaran. Por eso Santiago aquí dice, conforme a la Escritura. ¿Cuántos problemas, mis hermanos, nos evitaríamos si tan solo hiciéramos las cosas conforme a la Escritura? Ahí lo dice Santiago, ¿verdad? Y las Escrituras decían, hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago le cita, hermanos, un pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 16, 18, ¿verdad? Un pasaje que ellos conocían. Sin embargo, cuando leemos, hermanos, más, Santiago le llama la ley real.
Por lo cual, hermanos, antes de asociarlo allá con Levítico, con la ley de Moisés, en realidad, hermanos, lo asocia con Cristo. Porque la ley de Cristo, hermanos, es la ley real. Por 3 razones. Primero, porque fue mencionada por el Rey de Reyes, Jesucristo, en Mateo 22, 34 al 40. Todos los que somos cristianos, mis hermanos, reconocemos a Jesús como nuestro Rey. Segunda razón, porque es una de las leyes que reina sobre todas las demás. ¿Verdad? Jesús dijo, hermanos, que de ella depende toda la ley y los profetas. También dijo, no hay otro mandamiento que estos. Pablo también dijo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y número 3, porque es una de las leyes que rige el reino espiritual, hermanos. Esta ley es para los que son herederos del reino de Dios. Santiago ya había mencionado el reino en el versículo 5. Por eso, en lugar de llamarle mandamiento, le llama ley. Es la ley que rige todas las relaciones humanas. Hasta entonces, hermanos, que se cumpla esa ley, bien hacéis, dice Santiago, hermanos. Versículo 9, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El pero, otra vez, el contraste. Si los hermanos hacen lo contrario a la ley real, entonces se convierten en pecadores. Por eso dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Se convierten en pecadores. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, que la palabra cometéis, hermanos, según el diccionario de Vine, denota trabajar. Y esto es bien importante. Esto estaba indicando que los hermanos no habían caído en el pecado de favoritismo por casualidad, o como dijo Chespirito, sin querer queriendo. Tampoco fue algo ocasional, sino que estaban trabajando habitualmente para menospreciar al pobre y favorecer al rico. Sí, hermanos, lo estaban haciendo con toda la intención. Por eso Santiago dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Un convicto, mis hermanos, es alguien cuya culpabilidad ha quedado demostrada. Aunque él se defienda, la ley, hermanos, ha quedado comprobada su culpabilidad y ha quedado demostrada por la misma ley, en este caso la ley real. Quedáis convictos, es decir, quedas culpable, declarado culpable por la ley. Dice como transgresores. Un transgresor, hermanos, es alguien que va más allá de lo que la ley permite. Es un transgresor, va más allá y lo hace normalmente por rebeldía, porque él quiere, ¿verdad? Favorecer al rico, mis hermanos, y menospreciar al pobre era ir más allá de lo que la ley real decía. Por tanto, hermanos, se convertían en pecadores. ¿Qué aprendemos, hermanos, del versículo 5 al versículo 9? El hecho que Santiago diga, hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Nos enseña que nuestra percepción de las cosas, hermanos, puede ser muy diferente a la de Dios. Por eso es bien importante cerciorarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. 2. Hablar mal, mis hermanos, de los cristianos es blasfemar contra Cristo. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios ponía su nombre a algo o a alguien, lo reclamaba como suyo. Hermanos, el hecho de nosotros llevar el nombre de Cristo, en la palabra cristianos, hablar mal del cristiano es hablar mal contra Cristo, porque Cristo nos ha reclamado como suyos. Número 3, otra cosa que aprendemos aquí.
hacer acepción de personas, mis hermanos, es un mal testimonio al mundo. Pues no se puede proclamar, no nos podemos proclamar ser seguidores de una ley que a la misma vez estamos violando. Vamos a hacer una pausita. Los hermanos aquí tienen un corito. Nuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a leer el versículo 10, hermanos. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué se hacen culpables de todos, hermanos, si tan solo ofendió en uno? Bueno, esto no quiere decir, mis hermanos, que si yo miento, también cometí asesinato. Eso no quiere decir, Santiago no quiere decir eso. Sino que Santiago está tratando de enseñar a los hermanos y poner la ley como un todo, hermano. Santiago, mis hermanos, no da lugar a que los hermanos piensen que al cumplir la mayoría de los mandamientos de Dios, es decir, el 99%, y dejar a un lado uno, ya con eso estaban bien, ya con eso ya la tenían hecha. Hermanos, no era así en la ley de Moisés y no era así en la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, es una unidad. Está basada en la unidad de Dios. Dios es un solo Dios en tres personas. La ley de Cristo, hermanos, expresa su voluntad para el hombre. Por tanto, desobedecer en algo, quebrantamos el plan perfecto del Señor. Miren, hermanos, para quebrantar la ley, ya sea civil o religiosa, no es necesario violar todas las leyes. Con una sola falta es suficiente. Santiago, hermano, no está diciendo aquí que todos los pecados sean iguales en tamaños y en consecuencias, sino que cualquier pecado, por más pequeño que se piense que es, constituye una violación a la voluntad de Dios. Y esto era importante, hermanos, para la mente judía, porque los judíos tendían a darle más importancia a ciertos mandamientos que a otros. Sin embargo, mis hermanos, los mandamientos de Dios tienen todos el mismo nivel de importancia. Todos se deben de cumplir, no solamente los que nos gusten. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque el que dijo, ¿quién dijo? Bueno, en el Antiguo Testamento dijo Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo. En el Sermón del Monte. Hermano, la ley es una porque vino de la misma fuente. Y me llama mucho la atención que Santiago menciona aquí pecados que son contra el prójimo. ¿Sí? Santiago está enseñando, hermanos, que ser cumplidores con una parte de la ley no nos da el derecho de ser violadores de otra parte de la ley. Es decir, ser atentos con los ricos no nos da el derecho de ser despreciativos hacia los pobres. Por eso dice Santiago, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás, dice Santiago.
Santiago menciona aquí que, pecados que son graves, el adulterio y el asesinato. Algunos podrían decir, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios porque no adultero. Pero sí matas, ¿verdad? Sí matas. Santiago, hermanos, se está poniendo al mismo nivel de pecado al adulterio y el asesinato con el hacer acepción de personas. Santiago, hermanos, no nos está diciendo aquí que el cristiano vive bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la libertad, cosa que ya hemos mencionado. Y era algo que prohibía, hermanos, hacer acepción de personas es algo que prohibía la ley de Cristo. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago les exhorta aquí, hermanos, así hablad, así haced. En otras palabras, si hablas, hazlo. Así hablad, si vas a hablar, hazlo. La vida cristiana, mis hermanos, es práctica, que es el tema central de esta carta. El cristiano, mis hermanos, debe vivir su vida en hablar y en hacer, ¿verdad? Teniendo en cuenta, hermanos, el juicio final. Por eso Santiago dice, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sí, hermanos, por la ley de la libertad. Es decir, por la ley de Cristo, hermanos. Acuérdense lo que Jesucristo dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. La norma por la cual seremos juzgados no es la ley de Moisés, hermanos, sino es la ley de Cristo. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque Santiago aquí está admitiendo que los cristianos, hermanos, también seremos sujetos al juicio, ¿verdad? Corrigiendo la manera de pensar de algunos, ¿verdad? Que el cristiano no va a pasar por el juicio, según algunos piensan. Pero aquí Santiago nos está diciendo que sí, que el cristiano también va a pasar por el juicio. Versículo 13, por favor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, Santiago nos está enseñando aquí que como nosotros tratemos a los demás, determinará cómo Dios nos tratará en el día del juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Con razón, hermano, Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos hermanos a quienes escribe Santiago no estaban siendo misericordiosos con el pobre, hermano. Lo estaban menospreciando, lo estaban degradando, ¿verdad? Y eso era algo muy malo para ellos también, ¿verdad? Y luego dice Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio, hermano. Triunfa, ¿verdad? Aventaja sobre el juicio. Esto es muy importante. Y esto es muy similar, este pasaje es muy similar a 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor y la misericordia, mis hermanos, a nuestros semejantes harán que nos traten de la misma manera en el día del juicio. Y esto era muy importante, hermanos, y tenía que quedar claro para los hermanos a quienes escribe Santiago. ¿Qué aprendemos del 10 al 13, hermanos? De los versículos 10 al 13. A veces nosotros tenemos la tendencia a clasificar los pecados como leves, graves, muy graves, ¿verdad? Sin embargo, Santiago dice, hermanos, que lo que nosotros podemos considerar que es de poca importancia, cuidado, aún sigue siendo pecado. 2, otra cosa que aprendemos: no importa, hermanos, qué tan buenos seamos en otras áreas de nuestro servicio a Dios, si tratamos mal a las personas, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. 3,
todas las malas cosas son pecado, pero no todas las malas cosas son igualmente graves en consecuencias. Por ejemplo, mis hermanos, el que tiene pensamientos impuros se daña a sí mismo. Pero el que comete adulterio no solamente se daña a sí mismo, daña también a otras personas. También otra cosa que aprendemos, hermanos, que debemos vivir nuestra vida conscientes de que estaremos ante el tribunal de Cristo. Eso es muy importante, hermanos. Y número 5 y final, otra cosa que aprendemos. Dios no solo ve, hermanos, las manifestaciones externas de nuestra bondad, sino también las motivaciones. Es decir, ¿por qué lo hacemos? Es muy importante, hermanos, que nuestras manifestaciones de bondad sean por las motivaciones correctas, no porque quedar bien con alguien, no porque solamente es de labios para afuera, sino que realmente las motivaciones sean correctas, ¿verdad? Muy bien, hermanos, aquí le dejamos versículo 14 al 26, lo trataremos hasta la próxima clase. Gracias por sintonizarnos y le agradeceríamos mucho que nos escribiera a actualizando nuestra fe @hotmail.com, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano Gustavo de Cozumel por esa plática que tuvimos, muy respetuosa, muy madura. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron participando en el chat. Dejamos los micrófonos. Bueno, los muchachos ya tienen aquí un corito listo. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Agradecemos a todos los hermanos que nos han sintonizado en esta noche. Queremos agradecerle a Marco Antonio Barrientos, que nos está sintonizando, que está reportando la sintonía a través de Facebook. También a nuestro hermano Isaías, que es de allá de Chiapas. Y también a nuestra hermana Gina, Gustavo, como decía nuestro hermano, a María Escolástico, nuestra hermana Nena, allá en Monterrey, Nuevo León. A demás hermanos que nos están observando, están mirando este estudio de la Carta de Santiago en el capítulo 2 y que pues va como a la mitad, ¿verdad?
a la mitad de ese capítulo. Recordemos que este estudio será transmitido o se estará dando en varios programas, como este que se está transmitiendo en esta noche, cada martes a las 8 de la noche, transmitiendo en vivo. Y también los invitamos a que nos puedan buscar en YouTube. Ahí tenemos videos de los programas anteriores. También, si Dios lo permite, ¿verdad? Y todo haya salido muy bien, sobre este video también. Y también los otros dos programas que se han transmitido de la carta de Santiago. Les agradecemos grandemente. Y también pues en nuestra página de Facebook, ahí en www.facebook.com Planeta en Vivo, las iniciales ANF, ahí pueden buscarnos, o programa Actualizando Nuestra Fe o Actualizando Nuestra Fe. Así sale en el buscador de Facebook y pueden hacerse seguidores del programa, y ahí estaremos publicando también videos, también los audios. También tenemos esa opción de audios de MP3 donde pueden descargarlos a sus dispositivos móviles para que puedan escucharlos, ¿verdad? Mientras están trabajando o están en la computadora o van de viaje por ahí. Ahí lo pueden escuchar, ¿verdad? Para que se les haga más ameno. Ok. Nos dice nuestro hermano Juan Ramón que al final de todo este estudio, ¿verdad?, de la carta de Santiago, a través de nuestro email, que es actualizandonuestrafe@hotmail.com, podrán solicitarle el estudio completo en formato PDF para todos ustedes, lo que lo quieran. Dice que son más de 150 páginas, así que el que se anime a imprimirlo, ¿verdad?, pues ya es bajo su responsabilidad. Son muchas páginas, pero es muy interesante el estudio, así que les agradecemos grandemente. Y también pues les invitamos a que el próximo sábado también nos sintonicen a través de este mismo medio, nomás que en otro enlace, en el programa para jóvenes llamado Retos, sábados 10 de la mañana, con varios jóvenes de varias congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en Matamoros, Tamaulipas, con temas de interés para la juventud. Esperamos que nuestro hermano Isaías y otros hermanos que se conectan, ¿verdad?, o van conociendo qué es Actualizando Nuestra Fe o Planeta en Vivo, nos puedan conectarse, puedan estar al pendiente. También tienen una página en Facebook, en el cual es también Planeta en Vivo Retos. Así pueden buscarlo, o programa Retos, ahí en Facebook. Y también ahí se publican varios videos de los programas anteriores. Ya llevan 15 programas los muchachos, y nosotros en video pues llevamos como unos 20 por ahí, yo creo unos 20 programas, pero en audio MP3 están cerca de 52 programas, 53 programas. En audio MP3 están casi completitos todos los programas que hemos transmitido, casi un año, más de un año. Ahí sí los pueden encontrar todos, así que los invitamos a que ahí nos visiten, ¿verdad? Y pues le agradecemos a todos su sintonía, y vamos a dejarle el micrófono a nuestro hermano Víctor para que nos despida con una oración. Y pues reiteramos la invitación para el próximo martes a las 8 de la noche, que nos hagan el favor de seguir el estudio de la carta de Santiago. Así que, hermanos, nos vemos y Dios los bendiga, y ya saben dónde contactarnos. Y pues los dejamos los micrófonos al hermano Víctor para que nos despida. Vamos a unirnos en oración. Bendito buen Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos una vez más, Señor, con el pueblo tuyo, con nuestra gran familia que somos, Padre. Te damos muchas gracias por permitirnos transmitir el programa, Señor, a la mayor parte de hermanos posible. Te pedimos también por ellos, Padre, que los sigas bendiciendo, que les sigas dando ese deseo, Señor, de seguirse conectando por los diferentes medios, opinando sobre todo, Señor, seguir de cerca los estudios que se imparten, porque sabemos, Señor, que toda buena palabra que venga de ti, Señor, es buena y fructífera para todos nosotros, y la aplicamos de una manera con mucha sabiduría, Señor. Padre bendito, en esta noche te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, Señor, a mantenernos firmes en el camino, a seguir
con mucha fortaleza, Señor, con mucha paciencia en los ministerios que cada uno tengamos, Señor, en cada una de las congregaciones donde nos reunimos, Padre. Ayúdanos a que nuestros planes, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad, que siempre sean, Señor, tomándote en cuenta, tomados de tu mano, Padre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos tener esta compañía de nuestros hermanos, esta sintonía de los hermanos que nos escuchan de lejos, Padre. Muchas gracias por ello, Señor, y te pedimos que nos sigas dotando, Señor, de fortaleza y de mucha paciencia para seguir adelante y seguirnos preparando, Señor, para mostrar, Señor, tu palabra al mundo y ser de ejemplo a aquellos que nos rodean. Padre nuestro, en esta noche te pido especialmente por el hermano Ramón, que le bendigas a él, Señor, grandemente, que los prosperes y que le bendigas a cada uno de sus familias, Señor, que le sigas dando ese ánimo, Padre, de seguirse esforzando cada día para que nos pueda seguir, Señor, dando estos estudios tan interesantes, Padre, y poderlos aplicar, Señor, en nuestra vida diaria, que podamos aprender de cada extracto de tu palabra, Señor, algo nuevo, algo que nos lleve, Señor, a estar conscientes de lo que hacemos y a dónde vamos, Padre. Señor, no nos sueltes nunca de tu mano y ayúdanos a estar siempre en el buen camino, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar siempre queriendo saber de ti, Padre, y a unirnos cada vez como familia, Señor, sabiendo que la unidad hace la fuerza, Padre, y que si la unidad es en amor, Señor, nuestro camino será largo, Señor, y que algún día podamos estar allá en tu reino. Quédate con nosotros, Señor, ahora que nos vamos a despedir. Llévanos con bien a cada uno de nosotros al lugar donde reposamos, Padre, a nuestros hogares, y nunca nos olvides, Padre. Ayúdanos a que siempre te tengamos en cuenta en nuestros planes y que todo sea de acuerdo a tu santa voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo es que te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.